Hola, bienvenidos a este taller de principios básicos de creación de personajes. El taller va a estar dividido en 3 clases distintas. En cada uno de ellos vamos a tocar temas completamente diferentes y todo nos va a llevar a conocer cuáles son las características y cuáles son todas esas cosas que deberíamos saber a la hora de crear personajes. En esta primera clase lo primero que voy a hacer es contarles un poco acerca de mi trabajo, algunas de las cosas que he hecho y vamos a tocar en principio cuáles son las figuras básicas, qué significan las figuras geométricas dentro de la creación de personajes, cuáles son las características o los conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestros propios personajes. Si les gusta esta primera clase pueden tomar la siguiente y así hasta completar el taller por completo. Así que nada, empecemos. Ahora les voy a contar un poco de lo que hago, quién soy. Pues soy Luigi Stafur, soy ilustrador barranquillero. Ya muchos me conocen como Calambuco y pues he estado trabajando ya en ilustración hace ya algunos años, más de 10 años trabajando en este medio. Así que nada, les quiero contar que mi trabajo, aquí más adelante voy a hacer una muestra de algunas cosas que he hecho, que he publicado y de algunas, más que todo como sueños que he cumplido. En este caso, al principio les muestro esta ilustración, que fue una ilustración que hice para una convocatoria, que al final no pasó nada con eso, pero me invitaron desde Bogo Shorts a hacer una exposición inspirado en como todas estas cosas de cine, de los cortos, y bueno, adapté esta ilustración para esa exposición. Digamos que estuvo en el corredor del CTU, ahí en la Cinemateca de Bogotá expuesta, junto con otros artes de muchos otros artistas colombianos, todos por supuesto. Este que fue mi primer libro, se llama Pregúntale a Francisco qué es el cambio climático. Y pues en este libro básicamente fue el sueño porque fue la primera vez que mi nombre estuvo presente o estuvo en la portada. Así que digamos que en ese momento fui muy feliz porque era la primera vez que pasaba esto y bueno, era una editorial grande aquí en Colombia. Este libro es de Editorial Planeta. Este que fue la primera oportunidad que tuve, se llama Peruanos Power y es de Martin Chambi, que es un fotógrafo peruano. Y digamos que fue la primera oportunidad que tuve de poder mostrar o de poder trabajar ya en un libro álbum. Y nada que más que uno como artista intentar representar o ilustrar, dibujar la historia de otro artista como lo fue Martin Chambi. Este que es un trabajo mucho más reciente, un trabajo con la agencia que me representa, que es Abdulcade Art. Dino World hace parte de una colección de libros de sonido. En este caso, este tema era dinosaurios y pues tuve la oportunidad de hacerlo junto a Igloo Books, que es la editorial que lo sacó. Y bueno, aquí una recopilación mucho más reciente de algunas cosas que he hecho. Por ejemplo, este taller que lo he venido dictando durante algún tiempo y que ha evolucionado de cierta forma. Algunas que otras piezas que he hecho para otros libros que aún no ha salido. Y nada, como mostrarles un poco de eso. Si quieren saber más o quieren conocer más, ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como @luigis. Y sí, se escribe un poco raro, pero sí. Si no encuentran cómo escribir mi nombre, no recuerdan cómo escribir mi nombre, simplemente escriban Calambuco y seguramente va a salir algo de mi trabajo. Para finalizar, un par de recomendaciones, en este caso un artista que sigo hace mucho tiempo, se llama Lisa Condon. Es algo que no debemos dejar de lado y debemos siempre estar aprendiendo cosas y mucho más si queremos mejorar. Así que ahí tenemos como dos puntos. El primero es dónde estoy, where I am, y el segundo es where I want to be, o sea, dónde quisiera estar. Y entre mitad de esos dos puntos hay un océano de posibilidades. Pero conocimos hace poco a unos amigos y uno decía que la oportunidad te agarre trabajando. ¿Y cuál es la mejor forma de trabajar en mejorar tu portafolio, en mejorar tus habilidades, mejorar tus skills? Y seguramente vas a llegar hacia el otro lado del océano que es donde quieres estar o a donde quieres llegar. Les tengo 10 pasos para construir un skill que simplemente es como una guía paso a paso de qué debemos hacer y es básicamente lo que vamos a estar haciendo durante toda nuestra carrera profesional. Desde que empezamos, cuando somos novatos o apenas estamos empezando, hasta que somos incluso mucho mayores, que tengamos algo de experiencia, siempre vamos a tener que estar practicando. Primero empezar, dos, segundo practicar, digamos de alguna forma mostrar tu trabajo, practicar, también darse un respiro y estirar un poco, seguir practicando
Es muy importante esto, sobre todo para luchar en contra del síndrome del impostor, y es notar que has evolucionado, que has como comparar tu trabajo desde antes, desde algún tiempo, con el que tienes actual, y vas a ver una evolución muy positiva. Entonces, eso es importante, practicar mucho más y volver a repetir el proceso. Entonces, esas son como las bases para poder mejorar un poco tu trabajo, no solamente como tus habilidades, sino también tu portafolio, en fin. Así que nada, ahora sí empecemos con cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de crear personajes. Para empezar, debemos saber qué es un personaje, cómo se construye, cuáles son las características básicas que debe tener. Pero entonces, les pregunto, ¿qué es un personaje? Un personaje no es nada más que un actor que va a interpretar un papel dentro de una historia. Entonces, ¿cuál es la forma de él hacer parte de la historia? Conectar. ¿Y cómo conecta el personaje a través de las emociones? Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo se crean personajes? Para poder crear personajes, lo primero que debemos tener en cuenta son ciertos conceptos que nos van a ayudar a hacer como una historia o un background detrás del personaje que nos va a dar de alguna forma un peso, darle una personalidad, para darle una biografía, para darle una historia a ese personaje. Entonces, ¿quién es el personaje? Ahí está. ¿Cuál es la historia? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Cuál es su pasado? En segundo lugar, debemos saber qué es, si es un animal, si es una persona, si es un objeto o qué es y qué forma tiene. ¿Cuál es la forma? ¿Es redondo o tiene unas esquinas muy puntudas o cuál es la forma con la que está construido el personaje? Debemos saber cómo es, cuál es su personalidad, es feliz, es un villano, es el principal de la historia. Y aquí encontramos unos conceptos que son muy importantes a la hora de crear nuestro personaje, que son los arquetipos de Carl Jung. Apenas les voy a mostrar un par como referentes, que son el guerrero, el mago, el bufón. Y dentro de todas las historias que estemos creando, y ustedes pueden verlos en películas, en las series animadas, en todo lado, van a encontrar que algunos de estos conceptos están asociados a cada uno de los personajes dentro de la historia. Y por último, debemos saber dónde, cuándo, en qué lugar y qué tiempo se está desarrollando nuestra historia. ¿Es una historia reciente o es una historia del viejo oeste? ¿Es una historia futurista? Todos esos datos nos van a ayudar a la hora de darle mucho más peso a nuestro personaje. Y pasando ya un poco más, una nota un poco más formal, hablemos de las formas. ¿Y cuáles son las formas? Las figuras geométricas, como las conocemos todos. El cuadrado, el círculo y el triángulo. Pero cada una de esas formas y las variaciones de las mismas van a tener ciertos significados o conceptos que van amarrados a esas formas. Por ejemplo, el cuadrado está asociado a la estabilidad, a la rigidez, un poco a la seguridad, por eso se habla de ese concepto de concepto cuadriculado, que es una persona que está como muy encerrado en sus creencias o en lo que cree y en lo que tiene y en fin. En segundo lugar tenemos el círculo, que tiene un concepto un poco más amigable porque tiene sus bordes, no hay como puntas en sus bordes, es suave, es cercano, como que todas las formas o todos los personajes que ustedes van a encontrar en animación o en películas, si tienen esos bordes redondeados, pues tienden a ser un poco más amigables. Por último, tenemos el triángulo, en donde vamos a encontrar que de alguna forma se siente algo de tensión, como que no hay mucho equilibrio, pero también se siente un poco de peligro. Y si nos ponemos a analizar algunos personajes que ya conocemos, pues vamos a notar que cuando tienen estas puntas, generalmente son villanos o generalmente demuestran algo de peligro dentro de la historia. Aquí les traigo un par de ejemplos que nos van a servir para poder entender un poco mejor cómo es que funcionan las formas. En este caso tenemos a Kingpin, que es un personaje o es el villano de Spider-Man Into the Spider-Verse. Digamos que si empezamos a descomponer este personaje en figuras básicas, nos vamos a encontrar con que tenemos un gran cuadrado gigante que es básicamente todo el personaje. Así que aquí tenemos como las formas y podemos ver que esas mismas puntas que nos sugieren ese cuadrado nos da la intención de que hay algo de peligro dentro del personaje, como que la cara pequeña, hay un poco de tensión dentro de las formas porque no es muy
orgánico, como que se siente un poco fuera de lugar. Y en segundo lugar tenemos a Baymax de Big Hero 6. Y podemos ver que aunque si nos ponemos a analizar entre Kingpin y Baymax, tendrían más o menos la misma altura, el mismo tamaño, pero si empezamos a ver cómo está compuesto Baymax, vemos que tiene una parte un poco más redondeada, como que los bordes son muy orgánicos, muy redondos, y eso lo hace ver un poco más amigable. Contrario a su misma versión en Superhéroe, cuando ya tiene este traje puesto, su forma, que es el cono, que es la base con la que está formado su pecho, cambia de posición. En vez de estar hacia abajo, ahora tiene la pose del héroe, y es que generalmente todos los héroes son fornidos, tienen un cuerpo bien atlético, y pues la pose de superhéroe de Baymax no es diferente a eso. Así que así es más o menos como está compuesto a través de figuras geométricas estos dos personajes. Pero entonces le traigo este ejercicio que es el que vamos a desarrollar ahora, que es un perro. ¿Cuáles son las figuras geométricas con las que está compuesto un perro? Y cómo podemos variarlas para poder lograr resultados completamente distintos. Así que pasemos al iPad. Aquí tenemos algunas de las formas con las que puede estar armado un perro, o digamos que la composición muy simple. En este caso tenemos algunas figuras geométricas, unos cuadrados, unos triángulos y por supuesto unos círculos que nos sugieren más o menos cuáles son los personajes. Aquí les voy a mostrar cómo podemos sacar a partir de esas formas este personaje que es un perrito. Por ejemplo, en aquí tenemos el círculo de la parte de arriba, el naranja, que nos hace ver una especie como de nariz. Y a partir de ahí podemos sacarle la boca, que es el círculo amarillo, que nos hace ver como la parte del hocico. Y aquí podemos ya agregar los ojos. Las formas también nos sugieren ciertas características de algunas razas. Como estamos hablando de perros, podemos ver que esta composición de las orejas puntudas, el hocico alargado, nos da o nos sugiere algunas razas. En este caso, un pastor alemán, un lobo siberiano, etc. A diferencia de si lo hacemos con unas formas distintas, en este caso con una cara más redondeada, podemos intuir un poco que la raza de este perro es más hacia un pug, un boxer, que en su composición base tienen como estas formas un poco más redondeadas. Aquí podemos ver cómo nuestros personajes ya van tomando un poco más de forma y podemos ver que cada uno, aunque en su composición base podemos ver cuadrados, círculos y triángulos, los resultados son completamente distintos. Así que el reto está en que ustedes hagan el ejercicio de empezar a variar entre muchas formas o encontrar la composición básica de la raza que quieran dibujar y a partir de eso empezar a variar las formas y conseguir resultados distintos. Yo me voy a concentrar en este que es el pastor alemán y voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean que si varío ya los elementos o la forma de las figuras, vamos a tener resultados distintos. Aquí voy a tomar estas figuras y las voy a variar.
Por ejemplo, voy a intentar hacer que el cuello sea un poco más ancho. Y lo voy a distorsionar un poco. Lo mismo voy a hacer con el hocico. Y con las orejas, que las voy a alargar un poco más. Y ahí vemos que con simplemente variar las formas o distorsionarlas un poco, vamos a encontrar resultados distintos. En un lado tenemos este perro que tiene un poco más, como que es un poco más serio, tiene un poco de rabia también, pero dándole un poco más de protagonismo al círculo, que es un poco más amigable en la parte del hocico, logramos un resultado un poco más amigable. Nos da también la sensación en los ojos, porque en vez de usar esta mitad del círculo, que de cierta forma nos sugiere que tiene algo de rabia o nos sugiere cierta expresión, acá al tener los ojos completamente abiertos, nos va a dar un poco más de dinamismo y nos va a dar también un poco más de cercanía con el personaje. Así que el ejercicio ahora es tuyo. Crea personajes completamente distintos y luego me los compartes para aclarar algunas dudas. Aquí les muestro cómo algunas de estas formas pueden sugerirnos algunas posiciones o movimientos dentro del personaje. Así podemos hacer un estudio del mismo o un estudio de algún otro personaje que queremos hacer que ya existe y podemos descomponerlos en esas figuras básicas. Si sabemos que, ejemplo, el perro tiene ciertas figuras, en este caso, nuestro perro aquí tiene el hocico redondeado y tiene las orejas puntudas, en el siguiente podemos ver cómo cambiando de posición esas figuras nos puede sugerir algunos movimientos, como en este caso, mirando de frente, mirando hacia arriba desde el lado derecho y mirando hacia arriba del lado izquierdo, y también una composición como un busto. Esta composición de los personajes podemos ver el resultado. Aquí podemos ver el ejemplo. Y como material descargable les voy a dejar el PSD con las figuras y con el ejercicio que vimos durante el taller. También les voy a dejar esta plantilla para que les ayude a luchar contra el bloqueo creativo. Si quieren hacer como un warm-up ahí, calentar antes de empezar a dibujar, también les puede servir para que la desarrollen. Así que hasta aquí llega nuestra primera parte, nuestra clase número 1 de este taller de principios básicos de diseño de personajes. En el siguiente vamos a estar hablando de cánones, de cabezas, de cómo es el movimiento, cuáles son las expresiones que debes tener para crear tus personajes. Así que nos vemos en la siguiente. Chao.